Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarreón. Desde Ciudad de México, Nolosí. ¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Nos encontramos nuevamente en una jornada de entrevistas. Nos encontramos con quien es considerado uno de los mejores analistas de imágenes del continente. Oriundo de la ciudad de Valparaíso, posee una amplia trayectoria en la investigación del fenómeno OVNI. Ferviente entusiasta del tema, ha participado como colaborador de diversas publicaciones y programas de televisión y radio. También ha realizado funciones como asesor del Comité de Estudios de Fenómenos Anómalos Aéreos CFAA. En la actualidad es parte de Aion y desarrolla un proyecto personal con su blog llamado OVNI Estación, transmitiendo también a través de un programa radial bajo el nombre de Radar 51. Cada semana participa también en el trasnoche de la radio Bio Bio junto a Rodrigo Fuenzalía. Nos encontramos con el señor Marcelo Moya. Vamos a comenzar entonces con la batería de preguntas que tenemos preparadas para usted. ¿Cómo nace tu interés en el fenómeno OVNI, Marcelo? Mira, más bien nace cuando era pequeño. A mí siempre me gustaron lo que eran las películas de ciencia ficción. Luego fueron las revistas, luego fueron algunas informaciones que salían en algunos medios de comunicación, especialmente en lo que es la televisión. Entonces, de alguna manera yo tenía como un background de atracción hacia el tema. Y esto se acrecentó, fíjate, cuando iba en el colegio también. Yo me recuerdo que la mañana me levantaba tipo 5:30, como una hora antes de ir al establecimiento educacional, para ver las estrellas, fíjate. A esa hora yo quedaba fascinado mirando, luego al desayuno y partía a estudiar. Entonces, de alguna manera, a medida que iba pasando el tiempo, como bien les dije, me fui comprando algunas revistas, algunos monográficos, sobre todo españoles, donde aparecían diversos casos. Luego ya en los 90 aquí comienza fuerte también, finales de los 80 comienza fuerte también lo que es la difusión de la temática OVNI en los diarios, sobre todo, también, como les digo, en televisión. Y de ahí me fui enterando, comprando revistas, y cuando yo estaba leyendo los casos, algunos me parecían como muy de fantasía. Entonces dije yo, aquí algo, incluso cuando se mostraran fotos también. Ahí yo creo que fue mi primer paso al análisis más crítico de la temática, porque decía, esto no puede ser un platillo volador que esté así tan de repente sobre los cielos, irrumpe de manera sorpresiva. Dije, aquí algo debe haber. Entonces, cuando fueron pasando los años, me fui enterando de algunas publicaciones más críticas, en el sentido de que se profundizaba en la temática. Bueno, y empecé, digamos, a adquirir mayor información, y de alguna manera comenzó también mi interés por videograbar asuntos. Si bien es cierto, todos empezamos por la idea de querer captar algún tipo de fenómeno anómalo. Entonces me hice ya a finales de los 90 de algunas videocámaras, y comencé a videograbar todo lo que estaba en el cielo. Planetas, estrellas, satélites, barcos a distancia. ¿Por qué digo barcos a distancia? Porque aquí yo vivo en un sector costero que de alguna manera en la noche se encienden los focos, y eso también, más adelante lo voy a comentar, generan muchas confusiones. Entonces, todo ese material audiovisual me fue sirviendo para poder complementarlo ya mucho más adelante en los informes que realizo hoy en día. Luego vinieron las cámaras fotográficas, como bien digo, ahí captando, por ejemplo, aves al paso. Me colocaba al lado de árboles, y ahí empezaba, digamos, a fotografiar insectos. Entonces, claro, ya cuando ingresé ya a la agrupación Aion, y también en algunos medios, en algunas radios, comenzaron las preguntas y una serie también de llegada de fotografías. Y ahí yo, gracias al background que tenía de los ejercicios audiovisuales, comenzabas a esbozar informes, empezabas a escribir por qué era el motivo de confusión el insecto, o por qué el motivo de confusión del ave o aviones a distancia. Entonces me fui dando cuenta, me fui enterando de que hay pero bastantes objetos convencionales que generan mucha confusión. Ahora, obviamente, cada situación
donde aparecen estos objetos convencionales, tienen detalles muy diferentes, ya sea la creencia de la persona en forma excesiva, la predisposición, por ejemplo, cuando hay mucha película o ve mucha película de ciencia ficción, de alguna manera va creando esa necesidad ya de, o no necesidad, mejor dicho, de darse cuenta de que pareciera que el fenómeno está a cada día, a cada rato sobre nosotros. Entonces, como bien digo, eso fue, digamos, mi interés, y me comencé a ir por esa vía de las imágenes. Uno se da dando cuenta que, al igual que el relato de ufología, te das cuenta de que las imágenes también son un elemento potente en lo que es la información OVNI. Pero, y ahí, claro, ahí empecé a ganar, digamos, espacios, hoy en día, en algunos medios de comunicación, comencé a realizar programas, mi ingreso también a la agrupación ION, que me sirvió bastante hoy en día. Después comienzo ya el 2014 aproximadamente, ingreso a lo que es el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos, que es un comité dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, y bueno, mi labor también fue de análisis de imágenes. Cabe señalar que esto no se estudia en ninguna universidad, sino la ufología o todo lo que deriva de ella, en este caso por mi parte de análisis de imágenes, te lo da la experiencia. Las mismas, los años te van entregando algunas herramientas, te vas dando cuenta de que los programas de edición, por ejemplo Photoshop o algo por el estilo, se da cuenta de que no necesariamente son exclusivos para poder descifrar algún caso o alguna imagen en este caso. Sí. Y bueno, mi colaboración con el CFA fue a partir como del 2013, más o menos, claro, 2013 hasta el 2015, 2016, ahí donde termina la directiva del señor Ricardo Bermúdez, quien era general en retiro de la Fuerza Aérea. Dentro de la ufología, Marcelo, encontramos diferentes escuelas o diferentes miradas, teorías, hipótesis que tratan de explicar el fenómeno. Respecto a esta situación, ¿tú en cuál, digamos, que es el camino en el que tú más o menos comienzas o el que más bien tienes hoy en día como mirada y la que más, digamos, te identifica hoy en día en cuanto a la creencia de dónde viene este fenómeno, el fenómeno ufológico? Sabes que yo creo que más que hablar de creencia, yo creo que aquí fue lo que me tocó ser testigo. El año 96, hasta prácticamente lo último que observé fue el año 2008. Entonces fueron situaciones totalmente, digamos, sorpresivas. Bueno, se me olvidó también comentarles que yo reviso vigilias, digamos, particulares, por mi parte. Me instalaba en lugares, por ejemplo, en el patio de la casa, un lugar oscuro, donde no existiese mucha contaminación lumínica, y ahí me instalaba con la cámara y podía estar horas observando, y tal cual como les mencioné, me sirvió bastante, porque veía los satélites, veía todo tipo de cosas, meteoritos también. Y claro, en relación específica a lo que es el fenómeno anómalo, me tocó ser testigo el año 96, en pleno verano, cerca de las 10 de la noche, junto a varias personas. En ese minuto, en la noche éramos como 6 a 7 amigos. Yo me recuerdo que estaba en unos almacenes cercanos a mi domicilio y escucho que de afuera están gritando que se está viendo algo. Salgo rápidamente y observo hacia la parte sur de Valparaíso, el sector costero, como digo, que un sector que se denomina Laguna Verde, que es un sector que tiene hasta hoy en día muy poca densidad poblacional. Y en ese minuto yo observo una luz que es muy parecida al planeta Venus. El planeta Venus, cuando está en su máximo esplendor, digamos, resplandor, que es -4, está muy potente. Bueno, y esta luz era muy similar en intensidad de brillo, y generaba una especie de, digamos, de brillo muy, muy potente, una especie como de flash, una luz pulsante, entre blanquecino y azulino. Eso es lo que recuerdo. Y esta luz, lo que me llamó la atención, que comenzó a subir en zigzag, de lado a lado. Mantenía siempre esos pulsos lumínicos. Afortunadamente, en ese momento teníamos 2 bloques de departamentos que nos sirvieron como elementos de referencia para poder determinar el tipo de movimiento, porque sabemos que en ocasiones está el movimiento autocinético, que se denomina, uno cuando mira, por ejemplo, en la oscuridad o alguna estrella a distancia, da la idea como que se mueve, pero solamente es un movimiento reflejo del ojo, obviamente.
Y bueno, nos sirvieron esos bloques de departamento, y esta luz se movía de lado a lado hasta que en un minuto se detuvo. Te digo, nosotros estábamos totalmente extasiados con mis amigos mirando esto. Algunos entraban, otros salían nuevamente, y esta luz seguía ahí hasta que improviso se detiene, como digo, y asciende en línea recta a una velocidad mucho mayor, línea recta, y nuevamente se detiene. Y ahí a los segundos comienza el movimiento inicial, es decir, que se movía de lado a lado, de lado a lado, hasta que se pierde en los cielos y ya prácticamente se confunde con las estrellas. Entre nosotros conversábamos, ¿qué podría haber sido eso? Nadie dio una explicación, digamos, satisfactoria. Y yo me fui a la casa pensando qué es lo que vi. Yo ese fue como el bichito que instó aún más, aparte de que me gustaba toda la temática. Fue como ese avistamiento como que hizo crecer en mí la necesidad de poder buscar. Es así como le dije, y yo me quedaba horas mirando los cielos. Y yo trataba un poco de esbozar hipótesis. Cabe señalar que en esa zona hay una zona de ejercicios militares. Es un perímetro determinado donde se realizan disparos con bengalas, con balas trazadoras, estas luminosas que pasan. Entonces me dio la idea de que podría ser algún tipo de bengala. Bueno, pasaron los años y me di cuenta que la observación que tenía de algunas bengalas militares, estas de entretención, como las noches de Año Nuevo que se lanzan, no se parecían en ningún detalle, porque esta estaba estática, la luz que vi, y ascendía, se movía de lado a lado, ascendió en línea recta y se perdió. Me tocó ser testigo de una bengala de origen militar cuando estaba el portaaviones acá el año 2008, el Make Island norteamericano, que lanzaron una bengala potente y estaba como estacionaria. Luego, obviamente, adquirí mayor información y me di cuenta que este tipo de bengalas, que usan los militares también y lo que son algunos operativos policiales, es una bengala que tiene un sistema de paracaídas un poco más grande, que de alguna forma retarda su caída. Pero en este caso es caída. Y lo que vimos en ese minuto no tenía ningún detalle similar con las bengalas. Un helicóptero tampoco, un avión menos, un cohete, no, se movía de lado a lado. Entonces, para mí ese avistamiento aún se mantiene abierto. Entonces, como bien digo, esa fue la semilla que sembró en mí para poder tratar de seguir buscando mayor información acerca de otros casos. Exactamente. Marcelo, bueno, año a año yo creo que muchas imágenes han llegado a tus manos, has sido testigo, digamos, de tu análisis, ¿cierto? ¿Cuál ha sido el caso más relevante o el caso más importante que te ha tocado analizar? Más relevante, yo creo que un caso que nos llegó el año 2009. A la casilla de Ayllón nos llegó un video que fue realizado por un guardia nocturno que estaba cuidando estas salmoneras. Estaba enfrente de estas jaulas de salmones. Sí. Tipo 1:30, 2 de la mañana, él logra observar una luz, según detalla este testigo, comienza a emerger de las aguas. Pero no se ve que emerge de las aguas, sino solamente se ve una luz. Lo digo porque se ve porque él, afortunadamente, logra tomar su celular y logra registrarlo en un video de 4 minutos. Wow. Y esta luz asciende y se va como movilizando. Y en un minuto determinado, como que se detiene y comienza, digamos, a lanzar pequeñas esferas que rodeaban el cuerpo mayor, y luego ingresaban, luego más adelante salían, en otros minutos más salían otras más, mucho más grandes, de menor tamaño, y así. Pero era un cuerpo lumínico bastante deforme, que me recordó, no sé si ustedes se recordarán estas luces, o estas pollitas como de plasma que adentro tienen como algo que se mueve, como afectoso, algo similar, sí. Es decir, no tenía forma. Y esta luz, como digo, en su parte izquierda tenía un punto lumínico, es decir, que se mantenía fijo, pero en el lado derecho del cuerpo era todo el accionar de este tipo de esferas. ¿Y por qué digo de esferas? Porque ese video, cabe señalar que a pesar también que la resolución de los celulares en ese tiempo no era muy buena, pero algo se alcanzaba a apreciar. Coloco la imagen en negativo, o el video en negativo, y se pueden observar una serie de esferas que están al interior de este objeto, podríamos llamar como plasmático, luminoso, y que emergen. Y en algún minuto determinado, claro, nosotros, comenzamos a esbozar hipótesis diciendo, quizás esto puede ser un incendio a distancia. Bajo esa hipótesis yo comencé a realizar varios ejercicios, porque la idea de esto siempre es desbancar, por mucho espectacular que sea el caso, la necesidad de poder desbancar, digamos, el video
para ir avanzando en los análisis, para poder determinar qué es lo que se vio en ese video. Bueno, yo me conseguí el mismo celular, hice una especie de fogata en el patio al final y logré captar, digamos, la fogata con ese formato de video de este celular y me daba las mismas figuras distorsionadas, pero lo que no calzaba era la forma, el color y la duración también. Okay. Fíjate qué curioso, porque este video de esta luminosidad duró 4 minutos. Ahora, como bien digo, es prácticamente, como decimos un buen chileno, tenemos un rompecabezas enorme, porque llevamos más de 10 años en este video tratando de mostrarlo a diversas personas ligadas al estudio ufológico. Yo me recuerdo que se lo mandamos a un investigador en Noruega, Ernest Strand, que fue el creador del proyecto Fisdalen, uno de los pioneros en la investigación de este proyecto en Noruega, y luego al físico Massimo Teodorani. Y Máximo responde que era algo muy similar a lo que sucede allá en el Valle de Hesdalen. Es decir, se ven como contenedores de luces del cual emergen diversas esferas pequeñas que, digamos, rodeaban el cuerpo mayor, y es algo muy similar. Allí, conversando con Erwin Strand, también me pidió información acerca de las temperaturas de la zona. Y relativamente son, entre comillas, muy similares con lo que sucede en Hesdalen. Hay ahí como parámetros de temperatura. Esto fue cerca de las 2 de la mañana. Y bueno, quedamos ahí, digamos, con este video. Como siempre, la idea es ir mostrándolo. Ahora voy a estar en contacto con un meteorólogo, porque la idea también surgió que esto se pudiera tratar de un rayo en bola. Recordemos que también estas situaciones de rayo en bola no son muy, a ver, ¿cómo lo podríamos llamar? No es un fenómeno que esté totalmente catalogado. Si bien es cierto, al igual como el fenómeno OVNI, hay relatos de pequeñas esferas que emergen de las nubes, que duran solo segundos. Por ahí también hay los reportes que duran aproximadamente entre 14, 15 minutos. Es decir, no hay un consenso para, digamos, emplazar una investigación en este fenómeno del rayo en bola. Y claro, 15 minutos, y este video dura 4 minutos, pero hay una situación en el video que rompe esa hipótesis. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar este detalle, lo hago a ciencia cierta, porque cuando vemos el video, en un minuto determinado, esta luz como que gira, o el cuerpo luminoso mejor, gira, y cuando da una vuelta, se ve como en 3D. Y ahí nos tiró a tierra la hipótesis del incendio, la hipótesis del rayo globular, entre comillas, y digo entre comillas porque aún está por verse. La idea siempre es buscar mayores detalles para contrastar este video. Entonces, esas situaciones como que nos desmarcan un poco y nos incitan a una reflexión. Es decir, estamos ante un fenómeno lumínico que tanto se ha hablado, y todos nos preguntan, oye, pero no hay ningún video que, digamos, que retrate fielmente la aparición de un fenómeno anómalo o lumínico anómalo. Exacto. Y claro, en el ejercicio de difusión, ¿no? Tú mencionas efectivamente que no hay nada, pero tenemos un solo video. De 500 videos aproximadamente, uno solo refleja la aparición de un fenómeno. Y esto obviamente habla de que no es un fenómeno que aparezca cada rato, como se lo quieren mostrar algunos canales de YouTube. Entonces, claro, tenemos una sola prueba. Ahora, esa sola prueba en video, como bien digo, siempre es necesario tirarla sobre la mesa para que varios científicos, en este caso, como bien digo, meteorólogos, puedan esbozar algún estudio, puedan hacer algo y mencionarlo. Sí, efectivamente, esto se parece mucho a rayo en bola, pero el rayo en bola a veces dura segundos, genera también un ruido, un olor como azufre. Y lo curioso fue que el testigo, cuando está relatando, porque cuando estaba viendo esto, grabando, él comienza a relatar lo que estaba viendo. Y él dice específicamente, no sé lo que está ahí, es algo que se mueve, pero se siente que va caminando porque va pisando las ramas. Y tú, en el audio del video, se alcanza a escuchar como un crujir, digamos, de ramas. Entonces, wow, quedamos así, pero como decía un buen chileno, marcando ocupado. Bueno, el audio, no el video, se lo mandé a un psicólogo, para que de alguna manera él nos señalara si efectivamente hay algo de mentira y hay algo de confusión en el hecho. Bueno, como primera etapa de la investigación, este psicólogo me lanza un pequeño informe diciendo que sí, efectivamente, por el tono de esta persona se ve que está totalmente asustado, es decir, está ante digamos, bastante extraño, que de cierta forma altera su entorno, su realidad de los hechos.
Entonces, claro, tenemos ese dato del psicólogo, tenemos el dato que nos llegó de Noruega con estos contenedores de luces, y bueno, ahí está la gran interrogante que nos ha durado más de 70 años, pero cuando tenemos un video que podemos plazar algo más, también surge la interrogante, porque quizá yo siempre digo, este fenómeno quizá nos queda muy pequeño para nuestro conocimiento, digamos, tal cual es, como bien digo, la ciencia. Quizá van a pasar muchos años, siglos, para que parte del mundo científico emita algún comunicado y diga, sí, específicamente aquí hay algo que está acompañándonos desde hace más de 70 años. Entonces, como bien digo, a la vez que te genera bastante, digamos, una reflexión muy grande, pero también esa necesidad de buscar qué es lo que hay detrás de esa luz. Obviamente no dejando de lado lo que puede ser algún tipo de broma, porque eso también hay que considerarlo. Claro, es correcto. Marcelo, dentro de la investigación que te toca de pronto hacer con temas de imágenes, de videos, supongo que hay un proceso bastante largo, bastante acucioso que tienes que hacer para determinar la veracidad o poder ir descartando algunos otros fenómenos como los que estamos justamente conversando. ¿Nos podrías contar justamente cuál es el proceso para el análisis de imágenes, tanto de videos como de fotografías? Bueno, señalar que a veces el video entrega mucha mayor información que una fotografía. Y digo que en ocasiones, porque a veces el video, las personas filman una luz a distancia, pero no hay ningún elemento de referencia que te señale que está en el cielo o que está a ras de piso. Entonces, ahí un poco dificulta lo que es los análisis. Y en cuanto a imagen, bueno, siempre primero se le pide, digamos, la información al testigo, en el sentido de que hacia dónde lo captó, igual que el video obviamente, la hora, cuánto duró, porque a veces nos envían videos que claro, se ve una luz y realmente se corta el video y no sabemos más. Entonces no sabemos qué pasó con el resto del avistamiento. Entonces la persona dice, no, que estaba ahí. Entonces ya cuando entran en muchas dudas, en muchos, a veces contradicciones, ¿ah? Porque siempre, a veces, claro, se le pide, y hay testigos, no, era yo solamente, y esta luz apareció, y claro, en la imagen vemos una luz chiquitita, o una luz grande, que ahora, obviamente, cuando tú haces un acercamiento, mediante algún tipo de programa, cabe señalar también que la fotografía a veces es de buena calidad, o a veces muy mala. Entonces la dimensión o las resoluciones juegan en contra de poder verificar mayores detalles. Ahora por ahí he visto algunos investigadores que ponen filtros de fantasía a las imágenes, por ejemplo, la alteración de borde, como el efecto en voz, que de alguna manera te distorsiona, digamos, los objetos. Es decir, tú no puedes señalar que efectivamente es como algo lenticular, siendo que le pones cantidad de filtros de fantasía. Por ahí se habla también de imágenes térmicas por Photoshop, porque este color tenía más. Es decir, a veces la mayor cantidad de filtros dificulta, digamos, realizar un informe más concienzudo, porque a veces con solo mirar, y quizás puede sonar muy referente, y me perdonen, pero a veces la experiencia te entrega muchas más herramientas que un programa de computadora para poder analizar algo, porque mucho también va por el testigo. Por ejemplo, a modo de ejemplo, valga la redundancia, me llegó una fotografía del norte de Chile, donde se me decía que una persona, un ingeniero, estaba sacando unas fotografías a las máquinas que estaban haciendo un trabajo ahí, y de pronto él dice que arriba de la máquina aparece un objeto que no estaba, digamos, al momento de realizar la captura. Bueno, yo le pido los datos y me dice tal cual, sí, yo estaba trabajando, tomé esto y mira, y te mando la imagen. Ahora, tú cuando hacías una ampliación, digamos, de la parte del platillo volador, entre comillas, tú no veías alteración de píxeles, porque cabe señalar que antiguamente se pegaba, digamos, de una foto a otra un platillo volador. Entonces, claro, se notaba como que había una alteración de colores, de densidades de tonos, que de alguna manera te señalaba que eso estaba pegado ahí, entre comillas. Y bueno, no se veía absolutamente nada. Entonces, ¿qué hago? Le pido las fotografías anteriores y posteriores a la del OVNI, y él las envía. Ahí se portó muy bien porque envió todas. Y claro, yo empecé a hacer un análisis, digamos, de zoom, primero de ampliación. Y yo cuando veo ese platillo volador, entre comillas, yo digo, este platillo volador yo lo he visto en alguna parte. Y comienzo al revés. Es decir, no analizo la fotografía en sí, sino el objeto mediante internet. Recorto el platillo volador y comienzo a buscar hasta que di, digamos, con eso. Pero antes de señalar este detalle,
Yo me recuerdo que todas las fotografías estaban, por ejemplo, normales, es decir, no había ninguna alteración con algún programa de edición, la obra coincidía totalmente, pero la fotografía del OVNI sí estaba alterada en el sentido de que había sido pasado por un programa de edición, que todavía me recuerdo el nombre, que este fue el PixArt, que es un programa online que tú subes una foto original y le puedes sacar de cualquier lado un platillo y si lo instalas ahí te queda pero a la perfección. Y bueno, yo le hago llegar, le dije, ¿sabes qué? Le dije, esto es altera. Obviamente no me contestó, se quedó callado, hasta el día de hoy no recibió respuesta. Pero bueno, queda el platillo, la figura del platillo. Y ese platillo fue traída de un fotograma de un video, de un canal de YouTube, que está, digamos, siempre fomenta videos montajes. Y ese video específicamente, mira la relación, ese video era un montaje que fue realizado, entre comillas, para el terremoto del 27 de febrero del año 2010, acá en Chile, donde se decía que unos militares estaban realizando labores de búsqueda y de pronto por arriba pasa un platillo volador. Y cuando yo detengo el video, era similar el platillo volador. Y ese platillo volador lo extraigo, hago un fotograma, lo paso por la herramienta de Google de imagen y te empiezan a aparecer varios fotogramas del mismo video. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Sacó esa imagen y la instaló en su imagen original. Entonces, tú siempre vas pillando, digamos, a la persona a veces cuando te quiere mentir o altera de cierta forma la historia. Por ejemplo, también nos llegó bastantes fotografías del norte, de las minas. Nos decían, estábamos en labores de minería y encontramos este platillo volador y le sacamos fotografía. Y bueno, ¿quién la sacó? No te puedo decir, textual en el correo, no les puedo decir porque es el amigo de un compañero que es amigo del jefe. Y si llega a saber que nosotros le pasamos la fotografía, él pierde el trabajo. Otra ocasión, bueno, lamentable. Y después nos llega la misma fotografía por otro correo, con otro nombre. Y le hacemos la misma pregunta. ¿Quién es el autor de esta fotografía? No, que ese es mi jefe. Dame el correo de tu jefe. No puedo porque si sabe que yo le doy esta fotografía pierdo el trabajo. Total, para no hacerla tan larga, era siempre el mismo dato. Es decir, que no podían entregar el dueño de la fotografía, entre comillas. Y claro, tú cuando comenzabas a hacer un análisis te das cuenta de que era un reflejo, de que era una nube, de que era algo lanzado al aire y le tomaban una fotografía. Porque a veces los contrastes, digamos, de ciertos objetos lo delatan cuando está cercano al foco de la cámara. Exacto. Porque aquí hay una cantidad de factores a tener en cuenta. Y perdón que sea muy incisivo en esto, pero es la necesidad a veces de que la gente entienda, por ejemplo, cuando un objeto está muy lejano, se ve bastante tenue. Es decir, por el sentido de que hay una capa yo le digo cortina, para que se entienda mejor, de partículas de polvo en suspensión. Entonces, cuando ese objeto está mucho más cercano, la densidad de partículas de polvo en suspensión es mucho menor. Entonces se ve con demasiado contraste. Algo que suele suceder con los insectos, pero también con las aves. Uh-huh. Entonces, claro, por ejemplo, yo le hago el ejemplo bastante básico de, por ejemplo, cuando estábamos en neblina y uno viene a la persona que se viene acercando, se ve casi difusa, pero cuando está cerca de uno, se ve mucho más clara. Entonces, por ahí también hay que considerar ese tipo de factores. Perfecto. Bueno, ahí es bastante complejo. Hoy día estamos viviendo unos tiempos en donde aparece YouTube, ¿cierto? Aparece una serie de plataformas nuevas que de alguna manera llaman también a personas que traen discurso en cuanto al tema de ufología, muchas veces de una manera bastante sensacionalista, ¿cierto? Y es un tema que de alguna manera lo implica este tema, o mejor dicho, este mercado del like, por así decirlo. Actualmente existe una gran cantidad de materiales, digamos, en la web, ¿cierto? ¿Cuáles son los retos actuales al momento de analizar esta imagen? ¿Cuál es el mayor reto a lo cual tú te enfrentas día a día cuando te enfrentas a este tipo de análisis? Yo creo que más que hablar de reto es el enojo de la cantidad de personas que están viendo estos materiales visuales porque de alguna manera dicen, lo saqué de YouTube, anda, investiga en YouTube. Pero a veces esas personas no saben que YouTube, tal cual como lo dices tú, el like o la ganancia extra monetaria en estos canales con mayores likes, te entregan, digamos, esos montajes o confusiones. Entonces, claro, el enojo es cuando te envían un video y te dicen, oye, ya, pues, ¿y hasta cuándo va a aparecer algo genuino del fenómeno del anómalo? Y bueno, ahí tú le explicas que efectivamente hay un fenómeno o varios fenómenos que existen
y que está la idea de poder determinar qué es lo que es o qué es lo que son. Exacto. Porque podemos entrar en la etapa de hipótesis de que efectivamente se pueda tratar de fenómenos naturales desconocidos y no tenga nada que ver con el espacio ni nada por el estilo, pero así como lo puede ser también del espacio y que estamos siendo entre comillas visitados por algo cada cierto tiempo. Entonces es una problemática donde se incluye también la creencia excesiva, donde también no solo es parte del público, sino esa creencia también se traslada a lo que son los investigadores, a los ufólogos. Entonces, de alguna manera, cuando ellos analizan o presentan un caso, se pasan por alto diversos filtros, análisis a la hora de determinar qué es lo que es o de dónde proviene la información. Entonces, claro, la creencia excesiva te hace pasar por alto, digamos, esos detalles que son necesarios para poder tratar de verificar o avanzar de manera pausada en un informe. Sabemos que a veces los medios de comunicación, o no a veces, ahora, sobre todo hoy en día, están a solo un clic y necesitan la información al segundo. A mí me ha tocado también ser partícipe. Yo tiempo atrás, igual hoy en día colaboro con un diario local de acá, el periódico del diario La Estrella de Valparaíso. Entonces, por ejemplo, me envían imágenes, por ejemplo, a las 2 de la tarde y a las 5 se cierra, digamos, la edición porque tiene que ser publicado. Entonces, claro, muchas veces tú ese dato no lo puedes conseguir de un día para otro. Y esto te responde un poco a la pregunta que me hiciste anteriormente con respecto al tiempo que se requiere para poder analizar este tipo de imágenes, ¿no? Porque te puede tomar un día, te puede tomar horas, así meses, incluso hasta años, como lo que comenté del caso de Ralum, Puerto Montt. Esta luz que vio el guardia y lo vio grabado. Entonces, claro, uno puede decir, sí, efectivamente es un insecto. Por el tipo de contraste, hay que ver también la velocidad de obturación, es decir, hay un montón de factores a tener en cuenta, y eso tú lo envías, digamos, al editor, y claro, está, digamos, su derecho o en posición de decir, sí, esto se puede publicar, esto no, porque me ha pasado. Me han enviado imágenes de pájaros, de pajaritos, claro, a distancia se ven como el típico platillo volador, pero tú cuando le haces un acercamiento y vas arreglando un poco la foto, te das cuenta que es un ave, derechamente. Y claro, el director a veces me dice, no, ¿sabes qué? No lo vamos a publicar porque es un insecto, o es un ave, porque nosotros creíamos que era un platillo volador. Entonces ahí entramos a otra etapa de lo que es la problemática del tema de los ovnis, que es la difusión. Porque sabemos hoy en día, y tal cual como lo dices tú, la gran cantidad de materiales audiovisuales que no son parte de un fenómeno, que son más bien montajes, tienen una cabida en los medios de comunicación bastante grande. Ahora, cuando esos casos sensacionalistas se descubre que son, digamos, tienen explicaciones racionales, quizás lo dan a conocer o bien no, y cuando lo dan, te dan un pequeño espacio donde tú explicas el porqué de la confusión. Afortunadamente en el diario La Estrella, el cual, como bien digo, estoy ahí a cada tanto, yo les digo que los felicito incluso porque mostraron una fotografía de una persona que se sacó una foto y que decía que había una segunda luna. Y esa segunda luna era una partícula de polvo en suspensión, que estaba muy cerca de la cámara, entonces el flash, al activarse, se refleja, digamos, en esta mota de polvo y genera este objeto blanco muy, muy potente. Entonces, ellos afortunadamente en esa fecha publicaron todos los pros, los contras de por qué se generan estas confusiones. Entonces, de alguna manera se tiene que hacer hincapié en felicitar este tipo de acciones porque se le da a entender al público de que no todo lo que está en algunas redes sociales o medios de comunicación tiene relación directa con un fenómeno. Ahora, cabe señalar que también a veces el testigo es muy sincero en entregar sus casos, sus reportes o sus imágenes, porque él dice, no sé lo que vi, pero ahí estaba. Entonces también hay que tener cuidado a la hora de emplazar quizás alguna mención de que todos los medios de comunicación están ensimismados en mostrar, digamos, sensacionalista. Obviamente no lo niego, pero también hay que tener una cuota de cuidado de que el testigo a veces es sincero y dice, yo vi esto. Y bueno, y estamos también en la etapa de los relatos. Sabemos que el relato es la parte que nutre lo que es la ufología. Y yo destaco aquí lo que decía, por ejemplo, en los 60, Joseph Allenheine, quien fuera colaborador astrónomo del proyecto Libre Azul, que decía, ¿cómo quisiéramos creer en todos los relatos que nos llegan? Porque no se puede. No son 100% fiables. Porque hay, como bien digo, mucho de creencia, mucho de confusión, donde la persona prácticamente está siendo bombardeada, sobre todo hoy día,
bombardeada por casos que no son. Entonces, claro, tú cuando expones un caso racional, el enojo viene de inmediato, porque dices, pero ¿cómo ellos muestran videos? Entonces tú tienes que entrar a explicar de que es necesario esto que se dé a conocer, porque de alguna manera tú estás generando educación aparte de un público, porque sabemos que la otra parte está ensimismado en querer buscar el platillo volador con tornillos, y ahí no hay nada prácticamente que hacer. Perfecto, Marcelo. Me gustaría hacerte una pregunta que son dos preguntas en uno, pero que van, digamos, mancomunadas en cuanto al comportamiento del ovni. Digamos que yo he escuchado muchas veces que ustedes, junto con Rodrigo, se han referido justamente a esto de que el ovni, para que sea ovni, tiene que comportarse como tal. Me gustaría que nos hablaras un poco de eso, qué tipo de movimientos, digamos, nos deberían llamar la atención para poder entonces ir discriminando sobre fenómenos naturales o condiciones, digamos, hechas por el hombre, como podrían ser aviones o helicópteros, los mismos drones, que hoy en día también nos crean mucha confusión. Y la otra que va de la mano es justamente para discernir qué recomendaciones le harías a la gente a la hora de grabar, cuando tiene la posibilidad. Yo sé que es complicado porque es un momento bastante de euforia que uno tiene y de pronto suceden este tipo de problemáticas, por ejemplo, de meterle demasiado zoom a las grabaciones, como lo que pasó en este último caso allá en el sur de Chile, que incluso te comentaba por ahí por interno, de que finalmente parecía un dron, y de hecho yo cuando lo vi me parecía también un poco el que podría ser un dron, sobre todo al momento de amplificar la imagen, de hacerle este zoom. Entonces, esas dos preguntas, el comportamiento del ovni para que se refleje como tal y se pueda, digamos, entender que es un fenómeno al menos extraño, y la otra sería, ¿qué recomendaciones a la hora de grabar para la gente que tiene la posibilidad de hacerlo? Bueno, en la historiografía ufológica siempre se habla de que hay que poner atención cuando estamos ante la presencia de un objeto, lumínico en este caso, que genere movimientos erráticos, cambios bruscos, quiebres en 90 grados. Yo me recuerdo el caso de Capado Redondo, donde se ve una luz que estaba como estática, que bajaba, se movilizaba de lado a lado. Básicamente es eso, poner atención cuando hay movimientos erráticos. Pero hay un detalle a tener en consideración, y tú tal cual como lo comentaste, que hoy en día tenemos los drones. Los drones generan movimientos erráticos, quiebres casi 90 grados. El motor que tienen prácticamente es un zumbido tan leve que a distancia, unos cuantos metros, no se oye. Entonces, claro, la persona que está a distancia ve una luz que se moviliza de lado a lado, y baja y que sube, y claro, y ahí pone toda su atención, y si esa cosa baja, listo, vi algo raro, y lo difunde por las redes sociales sin ningún filtro. Yo creo que hay un detalle a tener en cuenta. Cuando estamos en presencia desde esas luces, específicamente un dron, siempre este elemento de control remoto va a tener un perímetro determinado. Uh-huh. Siempre va a tener un perímetro determinado, va a bajar también en un sitio determinado, va a subir a cierta altura, y cuando se pierde, claro, va a bajar donde está la persona que lo maneja, obviamente. Me tocó también investigar, analizar un video que me llegó de Punta Arenas, donde se veía a distancia, una persona lo estaba grabando prácticamente en medio de la ciudad, y a distancia se veía una luz que estaba pulsando, pero de manera bastante grande, intensidad muy fuerte, estaba como estática, bajaba, pero siempre generando estos pulsos lumínicos bastante grandes. Afortunadamente él tomó el celular y comenzó a grabar, y claro, siempre con la idea de que era un dron. Yo comienzo a buscar diversas informaciones y doy con un dron que a propósito está en mi sitio Blogspot, omnistacion.blogspot.com, y ahí es un tipo de dron que ha sido modificado para lo que son las productoras audiovisuales. Tienen solamente un LED bastante potente, que incluso tú le puedes dar también la intensidad alta y mínima, o solamente ahí de pulsos, y que baja y que sube, pero es una sola luz potente. Entonces, claro, si tú haces como una encuesta entre el público, no te van a decir, sí, es que el dron tiene luces rojas, verdes y azules, incluso blancas. Entonces, claro, hay parámetros definidos en este tipo de aparatos, pero hay que señalar también que hay modificados, como el que te acabo de mencionar. Pero siempre tener en cuenta de que hay un perímetro de movimiento determinado. Yo no quiero dejar pasar esto porque el año 2007 aproximado nos llegó un primer video de un dron. Año 2007, imagínate, desde la ciudad de Talca, donde unas personas, según ellas iban en la carretera, oscuro, y de improviso ven que sale algo del cerro y baja. Y del video nunca más se sabe, no hay, digamos, una continuación, no van a ver nada. Y claro, cuando tú ves los colores básicos del dron,
que incluso da vueltas, entonces la calidad no era muy buena, entonces baja y sube, y determinamos que era un dron específicamente. Entonces, claro, ahora los drones están más sofisticados, tenemos un movimiento a distancia, pero ojo, cuando veamos una luminosidad que está muy estática por largo tiempo, la posibilidad de que sea un cuerpo estelar obviamente se acrecienta. Por eso servía el testigo hacia dónde vio la luz, hacia qué punto cardinal. Tú ingresas a un programa astronómico y te das cuenta que Venus estaba ahí, o hoy en día Júpiter, que también está generando algunas confusiones. Incluso el año 2005 fue Marte también, donde una persona salió al patio y vio un punto rojo, y él le tomó fotografía y claro, se veía un tono rojizo, y nos señaló el sector y claro, era Marte, que estaba cercano. Si mal no recuerdo fue el 2003 2005 y venía un acercamiento de unos 55 millones de kilómetros de distancia con la Tierra. Entonces son varios elementos a tener en cuenta, y como bien decimos, cuando uno está en presencia de algo nada malo, se nota a la primera. Es decir, lo que vimos por ejemplo nosotros, es decir, que esa luz se aleja y se va y se pierde, pero antes de eso también generó diversos movimientos que me llamaron bastante la atención. Entonces mira, yo soy de la idea que siempre el público, si está viendo algo extraño o que él considere raro, que lo grabe o le tome fotografía, lo que sea, porque de alguna manera nos puede servir, obviamente, y también podemos ver que quizá lo que grabó o registró fue un fenómeno aeronómalo, tal cual como lo que pasó en Ralún. ¿Qué pasa si el guardia de esta luz que se movilizaba, que generaba estas esferas, hubiera quedado solo en el relato? Pasa lo que es el anecdotario. No podemos creer un 100% en el relato, pero él vio, y afortunadamente él toma el teléfono y lo registró. Entonces nosotros podemos iniciar un informe en el cual podemos contrastar diversos detalles, poder desbancarlo, como digo, porque la necesidad de esto se ha perdido un poco. Por ejemplo, a veces cuando tú ves en televisión o en algunas redes sociales que se difunde la imagen del ovni, y tú cuando comienzas a decir, ¿sabes qué? Esto puede ser, o yo entrego una hipótesis de lo que puede ser, la gente reacciona de mala manera porque no conoce el término hipótesis, no conoce lo que puede ser, que está tan ensimismado en su creencia que pasa por alto ese tipo de ideas o de escritura. Entonces, como bien digo, nosotros siempre, a veces, cuando hablamos de la temática OVNI, para nosotros es una problemática que se incluye en la creencia, que ahora están los medios de comunicación, algunos, que quieren fomentar el tema de los ovnis con cero rigor investigativo. Tenemos el History Channel, Discovery, que yo he hablado con personas, oye, pero salió en el History Channel. Entonces, claro, como que sale en el History Channel le da cierto nivel de credibilidad a todo lo que se muestra ahí, y no tiene nada que ver, solamente son las productoras, estas grandes cadenas que compran, digamos, estos reportajes, y esos reportajes, como bien digo, tienen cero trasfondo investigativo, pero es bonito. Yo siempre digo, es solamente entretención. Si yo no estoy en contra, o nadie está en contra de la entretención, está bien, pero si tú vas a exponer algo que realmente te interesa, tú tienes que tratar de ir al fondo, a la fuente de información, para ver qué sucedió ahí. Por ejemplo, yo veía un reportaje donde en Ecuador, parece, se filmó un objeto que descendió detrás de un cerro y llegó hasta ahí nomás. Entonces, el trasfondo investigativo prácticamente cero, y en Chile sucede igual. Eso te iba a preguntar también, Marcelo, en cuanto a tu opinión en relación al estado actual de la ufología nacional. La ufología nacional, yo creo que hay buenos elementos porque cada cual hace su trabajo. Por ejemplo, tenemos ufólogos que solamente se dedican a recopilar relatos. Es muy bueno, yo siempre digo, es lo que nutre la ufología. Y por otro lado, hay investigadores que vamos a terreno, que conversamos con el testigo, y de cierta forma eso te enseña o te va quemando etapas que de cierta forma, al fin y al cabo, te van a servir para poder realizar un análisis consensuado. Pero también tenemos una ufología comercial, que como bien digo, se dedica solamente a exponer a través de páginas de redes sociales, específicamente Facebook, casos que realmente no lo son. Entonces, claro, llegan los likes, como dices tú, llega la cantidad de comentarios, entonces prácticamente se dispara lo que es, la temática ufológica. Pero yo soy de esa idea de que yo he conversado, con investigadores del norte, centro y sur de Chile, que ellos llevan una labor de recopilación buenísima, bastante grande, que eso obviamente va a servir a futuro. Perfecto, Marcelo.
Te quería llevar a un tema que se me hace también bastante interesante, que de hecho te estuve escuchando hace poco hablando de esto, del tema de los avistamientos de origen aeronáutico tanto militar como comercial. Por ahí te escuchaba hablar del caso Libor, este tipo de avistamientos que a veces suceden y que tienden a confundir incluso al ojo del piloto, ¿no? Estos que serían llamados los testigos confiables o testigos de élite, dada su expertise en el ámbito aéreo, ¿tú crees que son confiables este tipo de testigos? ¿Serían testigos de primera mano mucho más confiable que uno que digamos que es un civil, digamos? Porque justamente me llama la atención esta situación que ha estado ocurriendo con algunos pilotos que han caído, digamos, en este tipo de confusiones, siendo que, digamos, que deberían tener un ojo tal vez un poco más crítico. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, yo los considero calificados porque ellos tienen un sistema tecnológico para poder registrar algún tipo de fenómeno. Yo me enteraba de situaciones, por ejemplo, yo siempre recuerdo el caso del piloto de Hernán Gabriel, el año 77, donde él logra ver una traza en su radar y creyó que estaba fallando y le pregunta al radar de tierra si efectivamente tienen alguna traza, y de tierra le contestan que es similar, y dentro de eso de un objeto bastante grande al lado de él, rodeado de una especie de neblina. Yo considero que, claro, el testigo calificado es en relación digamos, al poder captar diversos fenómenos con los sistemas, como bien digo, tecnológicos que tienen a su haber. Ahora, de calificado también puede ser como cualquier testigo que se confunde. No porque sea piloto va a ser calificado entre comillas, porque ahí estaríamos cayendo en lo que es la falacia de autoridad, ¿no? Por tener, digamos, una profesión relacionada con el tema no se va a equivocar. Entonces hay un montón de detalles que se pueden confundir, por ejemplo el horizonte falso. Tú comentabas el caso de Libor, que cuando nosotros escuchamos el audio, con Rodrigo conversamos, ¿sabes qué? Esto parece que no, porque habla de que está estático la luz. Y ya cuando escuchamos hablar de que esta luz estaba estática, ahí nos comenzó a hacer ruido, comenzamos a pensar de que quizás esto no tenía relación con un fenómeno, sino más bien con algún tipo de embarcación. Y se los digo porque ha pasado infinidad de veces las confusiones con embarcaciones, sobre todo pesqueras, que tienen, digamos, grandes focos, digamos, de diversos colores, que está, bueno, predominantemente el color blanco, pero también está el verde, o el rojo inclusive. Entonces a distancia, sobre todo cuando hay neblina, genera una especie de aura de color que puede confundir a cualquiera. Yo creo que el calificado es en el sentido de, como bien digo, de los equipos que tienen para poder captar algunas situaciones. Ahora, también hay que hacer hincapié que el radar, entre comillas, se equivoca. Por ahí yo leía tiempo atrás a J.J. Benítez, este escritor español, novelista, que decía que los radares no toman whisky, aludiendo de que bajo ese tipo de, digamos, de estado no se pueden equivocar o se equivocan algunas personas. Pero hoy en día, cuando uno accede a este tipo de informaciones, te das cuenta de que el radar efectivamente también puede causar algunas confusiones. Por ejemplo, los cambios de temperatura, también la bandada de pájaros, es decir, hay un rebote y hay que tener también, yo creo que un informe donde vaya detallado algunas situaciones que son comunes. Eso hay que tener en consideración también. Ahora, yo no quiero dejar pasar, yo siempre menciono, cuando este tipo de, digamos, de informes aeronáuticos, yo recomiendo introducirse a los trabajos que han hecho algunos psicólogos. Yo siempre menciono a un profesor ruso que en los 60 elaboró una obra bastante interesante donde hablaba de la psicología de los pilotos. Este profesor ruso se llama Konstantin Platonov, que habla de la psicología en la aviación, donde los pilotos tienen una carga de trabajo increíble que de alguna manera le afecta a veces el movimiento psicomotor. Es una carga muy grande, imagínate, volar a gran altura, donde también en psicología también se habla del sentido o la situación de ruptura. Por ejemplo, en el año 50 se realizaron varios ejercicios a pilotos donde eran elevados a cierta altura, estoy hablando sobre 20.000 metros de altura, y la persona queda absorta, es decir, queda tan maravillada lo que está a su entorno que de alguna manera como que se apartaba de la misión. Y incluso hay relatos donde él dice: yo me sentía como que no era de este mundo, como que yo estaba en otro. Es decir, hay un fenómeno, y aquí hablamos netamente de lo que es el cerebro de la mente, es decir, sin ser psicólogo, obviamente,
que la mente a veces nos juega malas pasadas. Entonces, a eso, si le incluimos, digamos, la creencia en los ovnis, fomentada durante estos 70 años, yo creo que muchas veces causa confusión, algo que se hablaba en los 70 en Francia. Tenemos a Michel Monier, donde generó también toda esta, digamos, el movimiento psicosocial, es decir, que gracias a toda la cultura del fenómeno ovni hacía que las personas crearan una predisposición de lo que estaban viendo, que eso podía ser explicado obviamente, pero era tal la creencia y la sugestión, la predisposición, que generaban en su cabeza un escenario totalmente anómalo. Entonces, todos esos detalles hay que tener en consideración. Marcelo, ¿en qué te veremos próximamente? ¿Tienes algún proyecto en particular en que estás trabajando? Si nos puedes contar sobre eso. Mira, ahora viene este 15 y 16 de agosto, viene una jornada solidaria a través de la plataforma Zoom, donde nos vamos a reunir diversos investigadores que va obviamente en beneficencia y en directa ayuda de Luis Altamirano. Luis Altamirano fue, digamos, un recopilador, un investigador que tuvo, digamos, una larga trayectoria en nuestro país, Chile, donde él siempre fue como suena feo decirlo, pero era como un ratón de biblioteca, que él siempre estaba en algunas bibliotecas o aparecía alguna información en algún periódico y él recortaba la noticia y la iba guardando, que en suma generó un archivo bastante amplio de casos que han sucedido en la ufología aquí nacional a partir de 40, finales de 40, 50, 60, 70, es decir, es una biblioteca andante. Entonces este día 15 y 16 de agosto es una actividad que comienza a las 4 de la tarde día sábado y el día domingo a las 5 de la tarde. Ahí hay un correo que después yo obviamente le voy a enviar ahí el afiche. Sí, por favor. Se llama encuentro UFO 2020@gmail.com. Encuentro UFO 2020@gmail.com. Cada jornada son 1.000 pesos que, como bien digo, van directa ayuda de esta gran persona como lo fue Luis Altamirano, que lamentablemente por su edad no lo está pasando muy bien. Qué bueno saberlo, ahí nos comparte esa información para poder nosotros subir a nuestras redes sociales. Exacto, te lo vamos a agradecer mucho, Marcelo, y bueno, en honor al tiempo, y estamos terminando la entrevista, Marcelo. Obviamente te queremos agradecer sobre todo tu tiempo y toda la información que nos has entregado. Realmente ha sido bastante interesante, no solo para nosotros, sino que también va a ser muy interesante para todos nuestros oyentes escuchar tu mirada del fenómeno, y realmente ha sido muchos datos que dan para mucho más, así que esperemos tenerte más adelante nuevamente con nosotros. De todas maneras, antes que todo, gracias por la invitación y soy materia dispuesta para un próximo programa. Yo estoy llano a contestar todas las preguntas, acá no se esconde nada y la idea es siempre ir con la honestidad adelante, aunque en estos días a veces cuesta encontrarla, pero aquí estamos fieles a lo que es la investigación. Excelente, muchas gracias. Perfecto, Marcelo. Te agradecemos mucho. Que estén muy bien, se cuidan, chao. Hasta luego. Chao. Gracias.